La creación del instituto culmina un proceso sostenido fundamentalmente por un equipo humano. Cuando el 2 de enero de 1975 me incorporo al Servicio de Estadística de reciente creación, estaba compuesto por Magali y María Teresa. Estaban ubicadas en lo que se llamaba el Salón del Viático, de la planta noble de Palacio. Se llamaba así porque allí estaba el famoso cuadro de Ziga. Y con estos recursos humanos tuvimos el atrevimiento de afrontar la digitalización de los padrones municipales de habitantes de 1975. Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Navarra acababa de adquirir su primer ordenador. En esta sala se realizaron buena parte de los cursos de formación de los secretarios municipales para hacer aquella operación. Era una auténtica aventura. Este periodo culmina con la preparación que nos llevaría a la aprobación de la Ley Estadística y con la Estadística de Población de Navarra de 1996, que constituye un hito muy relevante porque es la primera operación de carácter censal que se realiza, georreferenciada, que se realiza en el Estado y una de las primeras del mundo. Si tenemos en cuenta cuál era la infraestructura de la que disponíamos, el hito es sin duda relevante. Aunque parezca mentira, es hoy difícilmente imaginable con qué medios se podía funcionar en aquella época. Estaba ya creada la unidad de estadística cuando se puso en funcionamiento la primera fotocopiadora en la segunda planta de Palacio para toda la administración. Una fotocopiadora. Se acababa de adquirir, como ya he dicho, el primer ordenador. Evidentemente, sin terminales ni nada. Había en el sótano de San Ignacio un mamotreto impresionante que era el ordenador del Gobierno de Navarra. Magali Marín, jefa de la sección de estadística, y Javier Lizarraga, director de informática y estadística, fueron estas dos personas impulsores de las primeras jornadas de estadística de las comunidades autónomas que se celebran en el 84, creo que era, en Baleares. El hecho de que Navarra llevase ya casi 10 años realizando estadística, la sitúa en una ventaja comparativa increíble con el resto de comunidades en las que en muchos casos ni siquiera existía la unidad estadística. En otros aparecían dos, porque había una unidad estadística en Hacienda y otra en Comercio. Es decir, estaba la situación enormemente inmadura. Si tenemos en cuenta que además Navarra para ese momento ya había hecho grandes operaciones estadísticas, su ventaja fue muy clara. Y de esto se deriva un liderazgo que de alguna manera culmina con la celebración en Pamplona de las 7º GECAS, que fueron un éxito importante, tanto desde el punto de vista organizativo como de contenidos, etc. La página web que actualmente funciona en el Instituto de Estadística, NASTAT, se desarrolló a finales de los años 90 de una forma bastante manual entre los trabajadores del Instituto de Estadística, con la ayuda de una pequeña empresa externa, y se implantó aproximadamente en el año 97-98, emitiendo toda la información que había en el instituto y sustituyendo a toda la información que hasta entonces se repartía en papel. La aprobación de la Ley de Estadística en el año 97 marcó un hecho determinante en lo que significaría la promoción y la consolidación de la actividad de estadística dentro de la comunidad foral. En 1996 se creó el Instituto de Estadística de Navarra
y desde el primer momento se vio la necesidad de regulación y ahí se recogió pues lo que nos permitía, por eso decía que era importante en la consolidación de lo que era la producción de la actividad estadística, nos permitía y nos definía cuáles eran los principios de la actuación en la actividad estadística, nos definía también cómo era el sistema estadístico navarro, basado en el Instituto, las organizaciones estadísticas departamentales y el Consejo de Estadística de Navarra, trataba todos los aspectos relativos al secreto estadístico, nos daba la posibilidad de establecer colaboraciones y nos daba ese marco jurídico que nos permitía y establecer colaboraciones con otras instituciones, otros organismos que permitían a su vez el tratamiento y la interconexión de datos, el intercambio de información y, por supuesto, recogía un aspecto esencial que era todo lo relativo a la planificación estadística. Se decía cómo debiera ser la actividad, se nos decía que, y se encargaba al Instituto la redacción de un plan de estadística, tenía carácter cuatrienal. El primero se aprobó por ley también en el Parlamento de Navarra en el año 98 y recogía la actividad a desarrollar en los 4 años siguientes. Y cuando yo me incorporé al Instituto en el año 96, nos propusimos el equipo que sería importante la profundización en lo que son las estadísticas económicas. Tuvo el colofón y nuestra alegría el poder presentar en el año 2001 lo que era la contabilidad trimestral de Navarra y, en definitiva, el poder dar con carácter trimestral toda la información del cuadro macroeconómico de Navarra, que consideramos que es importantísimo para tener información relevante y poder ayudar a la toma de decisiones. En definitiva, que es el sentido de la actividad estadística. Es decir, hasta entonces todas las tareas se producían normalmente por medio de salida de campo, elaboración de encuestas, que son costosas, y desde esos momentos empezamos a utilizar los registros administrativos, en definitiva, la información que ya dispone la Administración en sus diferentes departamentos, para, por un lado, evitar molestias a las unidades informantes y, segundo, lograr un ahorro económico importantísimo, que es cuando evitas esa salida a trabajos de campo y esas encuestas que son costosas en tiempo y en dinero. Me atrevería a formular una petición después de todos los años, y aunque ya llevo años fuera, seguiría haciendo una petición también al Gobierno que tomase en consideración lo que ya se recoge en la Ley de Estadística, que es la creación de los órganos estadísticos departamentales. Ahí se propone la creación en cada uno de los departamentos de una unidad estadística que asuma con carácter exclusivo la producción de la actividad en cada departamento. Eso permitiría, por un lado, poder cumplir todos los requisitos que habla la ley sobre secreto estadístico, protección de datos, etc. Y además facilitaría esa coordinación absolutamente necesaria entre el Instituto y los departamentos.